Lo saludo al presidente del Superior Tribunal de Justicia, el doctor Luis Eduardo Rey Vázquez. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo anda tanto tiempo? Buen día, Daniel. Muy bien, muchas Hace gracias. bastante que no venía por acá. Sí, el año pasado en alguna oportunidad creo Que que vino. estuve, sí. Sí. Anduvo por otras radios, pero no Sí, por acá. sí, también Está bien. hay que, hay que responder el El Poder clamor Judicial es de todos, no es de un solo medio, ¿no? totalmente. Me llamó la atención esto que quieren implementar a partir del mes de junio, la oralidad. ¿Qué es esto de la oralidad? Porque así puesto como título es excesivamente amplio. ¿A qué apuntan? ¿Qué quieren hacer? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo van a instrumentar? Bueno, a ver, el tema de la oralidad puede ser visto de distintas perspectivas, ¿no? Lo que hay que aclarar es que de alguna manera es un mecanismo novedoso para todos los procesos no penales. Es decir, lo que a partir de ahora, a partir de junio se va a comenzar a implementar es la aplicación del concepto de oralidad en los procesos civiles, civiles y comerciales, laborales y contenciosos administrativos. El tema de la oralidad, o mejor dicho, hay que remontarse aquí al año 2000, cuando se sanciona el Código Procesal Civil y Comercial actualmente vigente por Decreto Ley 14 de ese año. Ya se incorporó dentro del artículo 360 una norma análoga a la que ya existe hoy por hoy, o que ya existía en ese momento, en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que es la denominada audiencia preliminar, que es una oportunidad, una vez que queda trabada la litis, donde de alguna manera el juez y las partes se reúnen y definen cuáles son los hechos, cuáles son las pruebas relevantes, cuáles son los puntos contradictorios que requieren de una demostración, ¿no? Bueno, ese artículo casi inmediatamente, porque fue un decreto ley también, número 24, fue suspendido, porque evidentemente en ese momento no veníamos de un código procesal bastante más antiguo, eminentemente escrito, y esto de alguna manera significaba un cambio muy rotundo en lo que era el foro local. Entonces, ¿qué se hizo? Se suspendió la vigencia de esa audiencia preliminar hasta tanto el Superior Tribunal de Justicia juzgue oportuno y conveniente la implantación o la puesta en vigencia de esa norma. Pasaron los años, allá por el año 2013, el Superior Tribunal dispuso levantar la suspensión en cuestión, pero en esa oportunidad se hizo como una manera de prueba piloto, ¿no? Y solamente aquí se dejó a criterio de cada juez definir en qué casos podía implementarse esta audiencia, ¿no? Lo que ahora se va a dar a partir de junio es el levantamiento definitivo de esta suspensión, pero esto obviamente no se da tampoco de manera intempestiva o abrupta, sino que esto vino acompañado de alguna manera de un arduo proceso de capacitación, de talleres, y es una medida que viene de alguna manera fomentada desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, ¿no? que tiene como uno de sus ejes de lo que se conoce como el programa Justicia 2020, sí, lo relativo a la oralidad en los procesos judiciales, ¿no? Y esto de alguna manera se inspira en distintos principios, ¿no? En distintos principios. Uno de ellos, la reducción del tiempo de demora de los procesos, ¿no? Del tiempo de tramitación de los procesos, procurando una duración razonable. Se redefine el rol del juez. El juez hoy asume un papel mucho más protagónico, porque es quien va a estar presente indefectiblemente en las distintas audiencias, en la preliminar, primero al momento de fijar los hechos controvertidos, fijar las pruebas que son conducentes para dilucidar los hechos controvertidos, tratar de concentrar en el menor número de actos procesales la mayor cantidad de actividad, para de este modo lograr una reducción considerable del plazo de tramitación de los procesos, ¿no?
también se apunta a la sustancia, es decir, a lograr la efectivización del derecho material, ¿no? Que es lo que, digamos, persigue o para lo que sirve un proceso, ¿no? Desde un punto de vista instrumental, el proceso es una herramienta para lograr el derecho sustancial que se debate, ¿no? Además, también con esto se disipa en buena medida lo que son las medidas dilatorias o conductas desleales que puedan asumir las partes en los procesos, que es también otro factor de dilación, porque a veces es muy fácil desde un concepto general la justicia es lenta, decimos, pero evidentemente hay una multiplicidad de factores que muchas veces inciden en la demora de los procesos, ¿no? Sí. Bueno, un poco este es el espíritu, digamos, que está detrás de esta modificación, ¿no? Luego de este introito, las preguntas concretas son: ¿todos los procesos, salvo que no sean penales, todo lo que es dentro de un mismo proceso civil? En principio, como regla, no está excluido ningún proceso, ya sea ordinario, sumario, sumarísimo, dentro de lo que es el sistema de la oralidad, ¿no? En este caso, además de levantar la suspensión y poner en vigor plenamente la norma del Código Procesal Civil y Comercial, que ya está vigente, o que ya estaba de alguna manera incorporada, acá hay que tener en cuenta que hay una ley que está vigente, no es que el Superior Tribunal por acuerdo ha implementado esto ya estaba en el código, y de alguna manera el Superior Tribunal lo único que tenía que definir era cuándo, es decir, en qué momento se iba a poner en vigor. Sí se estableció un protocolo que se ha aprobado en el Acuerdo 11 de este año como anexo, el protocolo de juicio por audiencias de corrientes, tanto en los procesos civiles y comerciales, laborales y contencioso administrativos, ¿no? A ver, entonces, ¿protocolo para qué fueron? Me dijo, porque lo que le estaba por preguntar eran los procesos de familia. ¿También van allí? Porque me dijo de penales, solamente lo penal, pero todo lo otro sí, pro familia, menores, ¿va también ahí? No. Y en principio, no hay una exclusión expresa, ¿no? Con lo cual habría que evaluar cada caso, como usted dice, estos procesos tienen sus particularidades, hay cuestiones de orden público muchas veces en juego que de alguna manera impiden por ahí la posibilidad de someter a una suerte de conciliación o algo similar, porque la oralidad básicamente lo que se potencia es la posibilidad de conciliar, es decir, en todo momento el juez que conduce el proceso, que es el director del proceso, debe propender a que las partes acuerden antes del dictado de la sentencia. Es decir, entonces, en la medida que se trate de derechos disponibles, que estén donde están las partes, de alguna manera son los titulares de las pretensiones que esgrimen, el juez debe propender, incluso se generan incentivos para los profesionales que acuerden en términos de regulación de honorarios, porque este también era un tema que muchas veces el abogado decía, bueno, no me conviene acordar porque de esta manera prefiero que me regulen por las 3 etapas del proceso que acordar en la primera etapa, entonces mis honorarios también se disminuyen. Bueno, en este caso se prevé también la posibilidad de que se fijen honorarios importantes cuando el profesional acuerde, ¿no? Siempre es preferible un mal acuerdo que un buen juicio. Ese es un viejo dicho de los abogados. Ahora, le pregunto, ¿quién decide este proceso es oral o no? La oralidad se da en diferentes momentos, es decir, no cambia en lo que es la primera parte, es decir, la demanda y la contestación se hacen por escrito, viene la audiencia preliminar, y en este caso sí se hace una audiencia oral, ¿no? Donde se establecen qué cuestiones se plasman en el acta escrita y qué cuestiones de alguna manera se microfilman, ¿no? Es decir, se videograban, exactamente. Se graba todo. Es decir, el tema de las audiencias testimoniales, por ejemplo. Lo importante es que también uno puede, es decir, el juez, a ver, ¿qué es lo que ocurría muchas veces en los procesos, ¿no? Muchas veces las audiencias
testimoniales o la tomaba un empleado, la tomaba un secretario en el mejor de los casos. Muy pocas veces era el juez quien presenciaba la audiencia. Esto por ahí lo veíamos más en los procesos laborales, donde con la audiencia de trámite también de alguna manera el juez allí es quien establece cuáles son las pruebas que se van a producir, cuáles son los plazos. Ahí lo que es la prueba documental prácticamente se la debe acompañar en las oportunidades iniciales, salvo que sea de fecha posterior, en todo caso se la acompaña en las audiencias, de manera tal de que todo ese cúmulo de información se dispone ya en ocasión de la audiencia preliminar o bien en la audiencia final, que de alguna manera, una vez que se producen todas las pruebas, se prevé una etapa de audiencia final donde las partes van a hacer los alegatos. ¿Van a tener que estar los jueces ahí? Obviamente que sí. ¿Los van a hacer trabajar? Bueno, esa es la idea. Porque yo recuerdo hace unos años me tocó ir a ser de testigo en un juicio laboral de un colega y me acuerdo que estaba el abogado de una parte, el abogado de la otra parte y un empleado judicial. Bueno, eso quienes hemos ejercido la profesión en algún tiempo, hace no mucho tiempo atrás, recordamos también esto, pero bueno, hay que decir que prácticamente todos los jueces están contestes con esto, están de acuerdo, han trabajado, han participado de las reuniones, en las capacitaciones, y se ha logrado, digamos, una buena respuesta de parte de los jueces, ¿no? O sea que esto también yo creo que es fundamental, que todos seamos conscientes de la importancia del rol al que se llama hoy al juez en el marco de un proceso judicial para lograr justamente una mejora en la calidad de los procesos, ¿no? ¿Tienen la capacidad física para hacer los salones, algo? ¿Cómo van a hacer? ¿O en el mismo juzgado van a hacer? Yo entiendo que sí, en el mismo juzgado, es decir, o bien... ¿En el mismo juzgado se va a filmar? ¿Se va a hacer la audiencia y se filma? Y eso se verá, ¿no? Dependiendo la cantidad de testigos y demás, ya se verá de poner a disposición de alguno de los salones que dispone el Poder Judicial para realizar las audiencias, ¿no? ¿Solamente es primera instancia o Cámara también? Primera instancia. Primera instancia. En primera instancia donde tramita el proceso realmente, claro, ¿no? Es decir, la Cámara ya viene la etapa de revisión, lo cual no quita que cualquier tribunal está en condiciones de llamar a las partes a una audiencia informativa en cualquier instancia del proceso. Nosotros, de hecho, en el Superior Tribunal hemos convocado en procesos, recuerdo, por ejemplo, en un amparo que hemos convocado a instancia mía, digamos, yo había sugerido, porque evidentemente era un caso que era muy complejo, y creo que esto es positivo, esto es muy positivo porque no es lo mismo leer un escrito o ver un papel, digamos, solamente que contactar cara a cara a las partes, a los profesionales y a los peritos. Yo recuerdo mucho de ustedes cuando hicieron eso en un par de oportunidades con municipios. También, recuerdo municipio de Saladas, municipio de Mercedes, los permanentes problemas entre consejo deliberante e intendente, y ustedes citaban a las dos partes para que den su opinión y después ustedes tomaban la decisión. Esto efectivamente es así. Los conflictos de poderes yo creo que es un ámbito muy propicio para generar este tipo de audiencias, y creo que porque en definitiva este tipo de conflictos son conflictos que debieran llegar a la justicia de manera excepcional, ¿no? Es decir, los niveles estaduales en conflicto debieran extremar las medidas tendientes a lograr el diálogo, el consenso institucional, ¿no? Teniendo en cuenta la noble misión que la ciudadanía les encomienda, y no precipitarse, o al menos no caer en lo que es el proceso, en el litigio, sino como la última medida. Y esto no quita que siempre hasta último momento hay que tratar de lograr la conciliación, ¿no? Y hemos logrado en la mayor cantidad de los casos esta solución por este camino, ¿no? Acuerdos por lo menos interesantes que no se podían lograr en otros ámbitos. Exacto. El expediente, al fin y al cabo, ¿se puede amalgamar lo escrito y lo oral? ¿Y cómo lo piensan hacer? Bueno, eso, digamos, se va a ir viendo. De alguna manera está acá lo que se hicieron fueron los grandes trazos, ¿no? Es decir, los trazos generales, pero esto ya va a ir de alguna manera con
con el desarrollo digamos, con la experiencia, digamos, que se va a ir logrando con esto, se va a ir viendo cómo se van superando todas estas cuestiones, ¿no? Muchas de ellas ya están regladas, ¿no? Porque ya, como les decía, al levantarse la suspensión del artículo 360, es como que recobran vigor unos cuantos artículos del código que ya estaban, ¿no? Es decir, y en este caso se operativizan, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, también estamos asistiendo a un momento de quiebre, si se quieren, lo que es el formato tradicional, el formato papel, hacia el expediente digital, que es una transición que también estamos de alguna manera apostando para tratar de lograr en el menor tiempo posible. Y esto les va a ayudar mucho, me imagino, esto va, ¿no?, a simplificar muchísimo, porque hoy ya no hay que pensar en el formato expediente, digamos, en tanta cantidad de fojas, sino en distintos dispositivos, en distintos soportes que contienen las piezas, las piezas procesales. Por ejemplo, la vez pasada leía una sentencia interactiva. Usted ve que la sentencia está hecha de un tribunal federal, ¿no? Claro. Es decir, la sentencia uno ve y tiene tantas páginas, pero claro, dentro del cuerpo tiene como una especie de hipervínculos donde usted le remite a videos, tipo la prueba. Exacto. Se valoró esta prueba y te muestra el video. Y vos tenés o el este link, testimonio y exacto, el testimonio. Vos tenés el link que te remite directamente al formato en el cual está planteado a la pieza procesal, llámese audiencia testimonial, llámese pericia, a lo mejor alguna pericia compuesta por planos y que uno puede verlo, claro, digamos, moviéndolo con el dedo, claro, como estilo Google ¿Dónde Maps. fue eso? En un tribunal federal, una sentencia bajada del SIG, del sitio. Sí. Funciona muy bien, sí. Funciona muy bien. Me quedé pensando varias cosas porque me habló del inicio, de lo que aspiran a esto. ¿Con esto qué va a ser para el justiciable? ¿Más rápido todo? ¿Va a ser no tan engorroso el proceso? Es una posibilidad de lograr la reducción considerable del trámite, del tiempo que demandan los trámites procesales, porque de alguna manera se van a concentrar en uno o pocos actos, lo que antes se encontraba disperso en muchos otros actos y con incidencias en el medio, porque por ejemplo a veces cuando una parte que había propuesto una prueba tiene que producirla y no lo hace dentro del plazo, esto generaba que venga la otra, le acuse negligencia, esto genera una incidencia que a su vez demora el trámite. Entonces, hoy por hoy, por ejemplo, el tema de la pericia ya se establece de entrada. Primero se trata de lograr que el perito surja de común acuerdo, la elección del perito. Y también se establece qué parte debe hacerse cargo del costo del perito. Todo eso lo fija ya el tribunal en ocasión de la audiencia preliminar. Entonces ya no, por ejemplo, hoy por hoy se generan discusiones, a veces viene el perito, pide adelanto de gastos. De ahí a que la parte accede o responde a ese pedido del perito, una vez, digamos, previa toma de posesión, ¿no? Porque lograr por ahí que tome posesión el perito, hay que citarlo, por ahí no fracasó la notificación, no vino. Bueno, todo esto, digamos, de alguna manera, todos estos trámites que por ahí el que está dentro sabe que existen, desde afuera no se lo ve, pero entiendo van a suprimir considerablemente el tiempo en estos pequeños trámites que muchas veces demoran, ¿no? ¿Solo Capital será esto? No, esto es para toda la provincia. A ver, me habló de una audiencia que se filma. Esa audiencia, esa filmación, ¿a quién le queda? ¿Le queda al juzgado o las partes también? No, al tribunal. ¿Y las partes no pueden eventualmente solicitar una copia, ¿no? Una copia. Y eso después el tribunal sigue esa filmación o esa grabación sigue el mismo destino que el expediente. Exactamente. Lo que sí hay que hacer, hay alguna salvedad, ¿no? Es decir, hay causas, donde pueda estar comprometido el orden público, que obviamente puede haber algún tipo de restricción en el acceso a determinadas pruebas, ¿no? O a determinadas grabaciones, ¿no?
pero fundamentalmente, en principio, esto hace uno de los principios justamente de la transparencia, la publicidad, es decir, en lo que es el trámite del proceso, ¿no? Sí, y también es para hacia donde va un poco la sociedad en el ámbito de la tecnología. Si todo avanza, si todo evoluciona, como recién hablábamos con Fernando Ruiz sobre el tema exclusivamente de tecnología y esto que es de los medios de comunicación, también el Estado tendría que apuntar a hacer o acercarse a eso, porque también puede ser una buena herramienta para demostrar mayor transparencia, que es lo que demanda, ¿no? La sociedad demanda eso, y al Poder Judicial hoy le manda más. ¿Ustedes sienten como jueces un poco el desprestigio que muchas veces tiene la justicia, especialmente la federal, con todos los casos de los últimos años, o no? Yo creo que la sociedad, digamos, no distingue muchas veces entre fueros y entre jurisdicciones, ¿no? Es decir, cuando se habla de la justicia en general, ¿no? Y bueno, la verdad que esto tiene que ser un llamado de atención para todos los que somos operadores del sistema, digamos, para tratar de extremar y agudizar el ingenio para buscar mecanismos que permitan de alguna manera mejorar la imagen que la sociedad tiene de la justicia, ¿no? Es decir, nosotros estamos en permanente movimiento, quiere decir que estamos constantemente debatiendo con mis pares dentro del tribunal acerca de medidas que tiendan a mejorar la calidad de la justicia, ¿no? Y bueno, de alguna manera esto es una de las tantas cosas que se nos ocurre, no solamente a nosotros, sino a muchos, porque esta es una política pública que está presente en la mayoría de los poderes judiciales y evidentemente es una herramienta que entendemos va a mejorar la calidad, va a contribuir a mejorar la calidad de la justicia, que entendemos todavía resta un largo camino, pero bueno, la idea es que no nos vamos a quedar quietos y vamos a continuar en la búsqueda de los caminos que lleven a esto, ¿no? Muchas gracias por venir, muy amable. Muchas gracias. Luis Eduardo Rey Vázquez, presidente superior, Tribunal de Justicia de Corrientes.